primero vemos los últimos dos versículos que leía Pablo acá, ¿no? Pablo le estaba, refiriendo esta institución de la Santa Cena a los corintios, ¿sí? Nosotros vemos que dice así que pues, hermanos míos, cuando os reunís, los últimos dos versículos, a comer, esperaos, dice, unos a otros, dice, ¿no? Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Nosotros vemos que los corintios, vemos versículos anteriores a esto, gloria sea el nombre del Señor, ya en el capítulo 11, luego de hablar del atavío de la mujer y demás, el apóstol empieza a hablar de lo que era la participación de la cena del Señor. Y le decía, esto no es la participación de la cena del Señor, amén, porque ellos se reunían, decía él, para juicio. ¿Por qué? Porque dice que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, ¿sí? Dice que uno tiene hambre, el otro se embriaga. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis? Esto en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 22. Dice, y dice, os menospreciáis, o sea, tenéis en poco la iglesia de Cristo y avergonzáis a los que no tienen nada. Hablaba, porque más arriba, dice, gloria sea el nombre del Señor, dice en el versículo 18, dice... Verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Había divisiones entre los corintios. Amén. Ahora mire lo que dice la explicación de Pablo. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén. Y a su nombre. Ahora dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Amén. Amén. Y a su nombre. Estaba hablando de que había una división ahí. Y habla, dice, o avergonzáis, vemos en el versículo 22, y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea que estaba hablando de una especie de división social que estaba habiendo en la iglesia, porque vemos que decía, avergonzáis a los que no tienen nada. Porque claro, cada uno comía, se tomaba todo, y vemos que luego Pablo le llama la atención y dice, esto no es participar la cena del Señor, hermanos. Por eso que luego le decía, más abajo, en los que leíamos nosotros, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, no hagan divisiones. Acá somos todos la iglesia de Cristo, amén. Ya se lo, obviamente, acá somos todos iguales, de verdad, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros vemos que Santiago también hablaba de los ricos y hablaba de que, ¿no? Si alguno viniera con ropa espléndida, le dice, sentate acá. Y si viene otro con ropa media trajosa, le dice, sentate acá, ¿no? Gloria a Dios, abajo de mis pies. Gloria a Dios, como diciéndolo, había divisiones sociales, ¿me entiendes? Y eso el apóstol lo declaraba, esto está mal, hermano, no puede haber esa clase de división en la iglesia. Y cada uno como que hacía alarde de lo que tenía, se adelantaban a comer, se adelantaban a beber y no disfrutaban, o sea, no tomaban la noción de lo que realmente es la cena del Señor. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Dios vivo, hermano? Entonces vemos que el apóstol acá, lo que nosotros leíamos, amén, él decía, en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y a su nombre. Vemos que dice indignamente. Amén. El que come indignamente de la mesa, gloria a Dios, que dice será culpado. Culpado, hermanos, del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor esta vez? Hay que tomar noción de esto, amén. Porque nosotros nos referimos, nosotros podemos ver a través de la palabra, ¿cómo entró el pecado al mundo, hermanos? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Está bien, es desobediencia, pero ¿por qué entró? ¿Por medio de qué? ¿Cuál fue el instrumento? ¿Cuál fue el objeto con el cual entró el pecado al mundo? No, la fruta. ¿Ven? Fue una fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal. Comieron ahí la fruta. Muchos dicen que una manzana. No, la Biblia no dice eso. Pero mordisquearon la fruta. Amén. Y por medio de esa fruta entró el pecado al mundo. ¿Sí o no, amados? Vos estoy hablando de otra cosa. Me miran como si fuera, no sé, un fariseo. ¿Y a su nombre? Agarraron la fruta, comieron. ¿Y qué pasó?
entró el pecado al mundo. Ahora, a través de esto, de estos símbolos sagrados, a través del pan y de la sangre, objetos que parecen nada, amén, porque ustedes dicen, pero el Dios tan rico, un pan, un poco de vino, podía haber agarrado una pata de cabra, algo eso, ¿no? Pero no, fue el pan y el vino, que simbolizaban el cuerpo y la sangre del Señor. Amén, y a su nombre. Y por medio de esto, el Señor trajo vida a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque esta participación nos trae vida a nosotros. Ahora, cuando participamos indignamente, que indignamente usted lo busca en cualquier diccionario y encuentra que, o sea, indignamente significa, hermanos, darle poco mérito, amén, poco valor, o nada de respeto a algo. ¿Me está entendiendo? Eso es indignamente. Eso es indignamente. Cuando usted, porque, ¿me entiende? Es darle poco mérito, poco valor, poco respeto a esto, que es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le decía eso? Porque aquellos, los corintios, se adelantaban a agarrar el pan, a comer todo, porque ellos habían traído pan, comían y bebían. Decían, unos tienen hambre, pero otros se embriagan. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces iban, no participaban en la Santa Cena. Obviamente que acá no hacemos eso. Nosotros participamos siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Disfrutando cada cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dándole el respeto que se merece, dándole el mérito que se merece y dándole la calidad, amén, el valor que merece el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y a su nombre, porque dice, será culpado el que participa y no le da el valor, no le da, ¿me entiende lo que le digo? Y a su nombre, el respeto, el que lo hace inconsciente, el que come bien. Bueno, ahora vemos que dice que indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso nos reprendía a los hermanos. Por tanto, decía él, ¡aleluya! Pruébese cada uno a sí mismo y coma. No dice no coma, dice coma. ¿Y a su nombre? En ningún momento el apóstol Pablo dice no comas, hermano. No, él dice pruébese primero. Fíjese cómo anda. Yo le digo porque yo soy joven y he tenido diversos momentos y me acuerdo que el pastor siempre daba la oportunidad de la participación y algunos no participaban, yo he visto muchos que no participaban, pero el pastor dice, pida perdón porque Dios lo perdona y luego arréglese con su hermano o arregle con Dios y pídale a Dios que lo cambie y Dios lo va a hacer, amén. Entonces nunca dejé de participar. Porque yo le pedía perdón a Dios, porque realmente una cosa que es dignamente es arrepentirnos delante de Dios. Amén. Eso es digno de Él. ¿Cuántos creen que es digno del Señor? Amén. ¿Y a su nombre? Es digno de Él. Uno pide perdón, Señor, perdóname. La sangre es para remisión de mis pecados y el cuerpo, amén, fue molido por mi pecado, por mi transgresión. ¿Y a su nombre? Ahora, ¿qué dice acá? Miren, seguimos leyendo, hermano, miren. Pruébese cada uno, mírese cómo está. Y no dice no coma, no. Fíjate cómo vas a participar. Presta atención cómo vas a participar, hermano. ¡Aleluya! Amén. No dice no, participá pero con conciencia. Los corintios participaban mal. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Ellos se tragaban el pan, se tomaban el vino y se embriagaban. O sea, había una... Amén. Es como que no había una... O sea, espiritualmente el degustar la sangre y el cuerpo del Señor. ¡Aleluya! Por eso dice, mire, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come, otra vez lo repite, dice, porque el que come y bebe indignamente, y ahora le añade, sin discernir, ¿qué cosa discierne? No habla acá de la sangre, habla del cuerpo. ¿Ven? ¿Y a su nombre? Díganme si hay otra Biblia la que tengo, capaz que una Biblia mormona esta que tengo yo. ¿No?
Es la Reina Valera, usted la tiene también en su mano. ¿Qué dice, hermano? El que come y bebe indignamente sin discernir, dice, ¿qué cosa no discierne? El cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. ¿Qué es su nombre? ¿Por qué juicio come y bebe para sí? Porque no está discerniendo. Discernir, hermanos, es distinguir. Es separar. ¿Me entienden lo que le digo? Distinguir. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo y la sangre. Distinguir. Y acá dice sin discernir el cuerpo. El cuerpo del Señor. ¡Aleluya! Juicio come y bebe para sí. Cuando no distinguimos, cuando no discernimos el cuerpo, estamos comiendo juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es lo que está ahora en el mundo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es su nombre? ¡Gloria a Dios! Eso está en el mundo. Y usted, en vez de participar para vida, participa mal. ¿Por qué? Porque no está discerniendo el cuerpo del Señor. Obviamente que esta reprensión era para los corintios principalmente, porque ellos no discernían nada, no paraban para discernir, que era cada cosa. O sea, ¿me está entendiendo, amado? ¿Y a su nombre? Bueno, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí, y añade en el verso 30, léalo conmigo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuántos alaban al Señor, amados? Y a su nombre, porque esta es una participación poderosa. ¿Cuántos creen que la cena del Señor es poderosa, hermanos? Es poderoso. Si por una fruta entró el pecado al mundo, ¿cuánto más en obediencia a lo que Cristo dijo? ¡Amén! ¡Y a su nombre! Vamos a ser bendecidos. Vamos a ser sanados. Vamos a ser prosperados. ¿Cuánto lo quieren, amado? Ahora vamos a ir a los evangelios, porque nosotros vemos que acá fue lo que Pablo recibió. Pablo, él lo recibió propiamente. Dijo, lo que yo recibí. No dijo lo que recibió Mateo, lo que recibió Pedro, Juan y Jacob. No. Lo que yo recibí. Ahora vamos a ver lo que recibieron cada uno. Vamos a ir primero, hermanos. Vamos a ir primero al evangelio de Lucas. Gloria a Dios, evangelio de Lucas. Vamos a ir, hermanos, al capítulo. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Aleluya, porque vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén, gloria a Dios. Lo tenemos, el capítulo número 22, y vamos a leer el versículo 17. Dice, acá la institución de la cena del Señor, de lo que juntó Lucas. Mire lo que dice Lucas de esto. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios, ¿qué dice? Venga. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Aleluya. Y a su nombre, bueno, después tomó la copa, dice, ¿no? En el versículo 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por quién se derrama? Por nosotros. Bueno, ahora seguimos. Mire, vamos ahora al evangelio de Marcos. Vamos a ver cada revelación o cada cómo lo recibió cada uno. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a ir al capítulo 14 de Marcos. No, porque la vida de Cristo es esto, es el resumen. Vemos nosotros los evangelios esto. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno vio una vista diferente de Jesús, ¿no? Por ejemplo, y Juan también. Bueno, Lucas fue el que armó la historia, ¿no? O sea, el resumen, él armó lo que otros vieron y él fue indagando y el Espíritu Santo le dio la luz, ¿amén? Para hablar acerca de Jesús. Vemos que Mateo vio una cosa, vemos que Marcos vio otra, pero todos nos marcan el mensaje tremendo del Evangelio de Jesucristo, ¿amén? Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, y vamos al versículo 22. Esta es la cena del Señor de Marcos. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué era el cuerpo? El pan.
tomando la copa y habiendo dado gracias, amén, tomando la copa y habiendo dado gracias le dio y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Amén. Y a su nombre. Eso es lo que recibió Marcos. ¿Sí? Casi igual a lo que juntó Lucas. Ahora vamos al de Mateo. Amén. Mateo, vamos a ir, gloria al nombre del Señor, capítulo número 26 de Mateo. Aleluya. Y vamos a leer versículo 26, capítulo 26, verso 26, hermano. No se me pierda, léalo conmigo y va a ser bendecido. Amén. Vio que el Señor dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Y usted dice: gloria a Dios, Él vino a dar vida. Ahora, ¿cómo recibo esa vida en abundancia? ¿Qué dijo Jesús también, hermanos? Lo ve en la Biblia también, en el libro de Juan. Amén. Él dice esa palabra, pero Él también añade algo más, porque vio que usted va juntando la palabra, va uniendo. Y Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, ¿cómo recibimos la vida abundante del Señor? A través de la palabra. ¡Y a su nombre! Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, 26 del libro de Mateo. Mire lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, acá mire lo que añade en Mateo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y en casi todos los evangelios, repite lo mismo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces vemos que Él le añade del cuerpo. Lo único que dice, igual que Lucas, igual que Marcos, Mateo habla del cuerpo y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y no dice más nada. Amén. Ahora, de la sangre sí habla. Y dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es la remisión, hermanos? Remisión es enviar lejos. Amén. Eso es remisión, remitir, enviar lejos. Aleluya. Y hablaba de pecados. Amén. El Señor vino y remitió nuestros pecados, los envió lejos. ¿Cuántos lo creen, amados? Y es la sangre, dice, del nuevo pacto para remisión de nuestros pecados. Ahora, ¿están remitidos? Amén. Sí, Señor. ¿Sí o no? ¿Lo dice la palabra o no? Sí. Amén. Y a su nombre. Tenemos que pensar que Cristo vino, amén, el pecado. Él habla siempre el pecado. Pecado. Porque el pecado original fue el que entró con Adán. Amén, por medio de Adán, en el mundo. Ahora, después en cada persona se desarrolla de diferente manera. Nosotros vemos diferentes tipos de pecado, cosas que usted capaz dice: uy, Dios mío, mira lo que existe, pero es pecado. Y funciona, o sea, de diferente manera, porque capaz que usted dice: no, a mí eso no me pasa nunca eso. Pero a otros sí, ¿me entienden? Y a su nombre. Entonces, cuando nosotros decimos: no, eso es la verdad, no. Es pecado. Y a todos les parece diferente. Y para todos es una lucha, ¿me entiende? Para usted parece una pavada. Pero lo que tiene usted es una lucha también para usted. ¿Me está entendiendo lo que le digo, hermano? Ahora, Cristo vino a la raíz. Él vino a remitir el pecado. ¿Cuántos creen eso, amados? La sangre de Cristo vino a remitir ese pecado sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Cuántos lo creen esto, hermanos? ¡Y a su nombre! Para que seamos transformados, porque Cristo quiere que nosotros vivamos para Él. Es lo que dice la palabra. Amén, que vivamos una vida que agrade realmente a Dios. Una vida santa, pura, perfecta. Que eso es lo que no quiere Satanás, el diablo. Pero sí lo quiere Cristo para nosotros. Por eso Dios, que nos amó, envió a Jesucristo, su único Hijo, para remitir nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen, iglesia?
ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan, y lo dejé para el último, porque Juan, cuando nosotros vamos a la institución de la cena del Señor de Juan, nos encontramos con que Jesús lavó los pies. No habla del pan y no habla de la copa. ¿Amén? Después lo revisa en su casa, pero no, lo busqué y no estaba. El Señor me dijo, anda a buscarlo ahí, y lo busqué y no estaba. Bueno, entonces, ¿por qué? Y me acordé, el Espíritu Santo me puso en la cabeza, ¿qué? Acordate lo que el Señor habló de Él a los judíos. ¿Amén? ¿De qué? De su cuerpo y de su sangre. Cuando le dijo que tenían que comer, ¿qué cosa? Su carne, decía. Y que los judíos se escandalizaban. Decían, ¿cómo que vamos a comer la carne? Está loco, este no quiere dar de comer su carne. Bueno, eso está en el capítulo 6. Miren, léanlo. Gloria a Dios, porque esto es para bendición nuestra. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener vida. Cuando la palabra de Dios es espíritu, entonces usted tiene espíritu y tiene vida. Amén. Y tiene que saber esto, hermano, que nosotros tenemos frutos que son del espíritu. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque acá no es solamente hablar lengua, nosotros hablamos lengua y nos gozamos, que eso es esencial, porque es lo que muestra que el Espíritu Santo está sobre usted, pero tiene que manifestarse los frutos del espíritu. Y el primero es amor. El segundo, gozo. Paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Bueno, una lista. Ahora, los primeros dos hablan también de fe. Amén. Pero el primero es amor. Y el segundo, gozo. Entonces tenemos que manifestar el gozo del Señor. ¿Cuántos manifiestan el gozo del Señor? Cuando usted no manifiesta el gozo del Señor, no está teniendo espíritu y no está teniendo vida. Pero cuando usted come la palabra de Dios, usted se empieza a llenar del Espíritu y se empieza a llenar de vida. Y el poder del Señor empieza a operar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, amado? Vamos rápido, libro de Juan, gloria a Dios. ¡Aleluya! Que me pongo a hablar y se me va el tiempo, aleluya. Capítulo 6, hermanos. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer el versículo 32. Vemos que los judíos estaban ahí y le preguntaron al Señor, porque claro, Él les dio de comer a la multitud y todo, y le dijo, no trabajen para la comida que vida eterna, o sea, para lo que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece, amén, la que realmente el Padre les da, amén, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, lo que transforma a las personas, amén. Ahora, miren lo que dice, miren lo que dice acá. En ese momento, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto ya lo habíamos leído. Y Jesús le dice, ¿qué dice? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Y a su nombre. Que crean en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Escuchábamos la palabra de meditación del pastor Roberto y vemos que Jesús le estaba hablando a aquellos judíos. Amén. Y le dicen, entren por la puerta. Amén. Y a su nombre, tienen que entrar. O sea, luchen, arrástrense, pero entren. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor en todo? Claro, los judíos tenían ley, tenían un montón de cosas, se jactaban de muchas cosas, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Jesús. Amén. Tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Jesús dijo algo profundo. Amén. Porque vemos que le dice cuando vean aquel día y lo vean a quien decía a Abraham, a Moisés y a los profetas en el reino de Dios, ustedes estén afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque ¿quién los llevaba a ese lugar, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Por eso hablaba de que muchos primeros iban a ser postreros y muchos postreros iban a ser primeros. En un momento Jesús le dijo las prostitutas y los, ¿cómo se llamaba esto? Los que cobraban impuestos. No me acuerdo. Los publicanos, dice, estos van adelante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eran publicanos y porque eran prostitutas. No, el pecado no van. Cosa inmunda en el reino no entra, dice la palabra. Ahora, ¿qué pasaba? Estas personas creían en Jesús. Y al creer en Jesús, sus vidas eran transformadas. El poder del Evangelio operaba en ellos y ellos eran transformados. ¡Amén! ¡Y a su nombre! Y podían entrar confiados al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entra, dice que iba a hallar, ¿qué cosa? Iba a hallar pastos.
Amén. Gloria a Dios. Hablando de las ovejas. Amén. O sea, iba a entrar por la puerta que era Él. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Y cuando entren, el Señor como que le iba a llevar a un lugar cómodo y le iba a hacer comer pastos. Porque el Señor tiene todo para nosotros. ¿Cuántos lo quieren, amados míos? Y a su nombre. Entonces le dice el Señor acá, ¿qué obra? ¿Cuál es la obra que quiere el Señor que haga? Que crean en Jesús. Esa es la obra que ustedes tienen que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Que creáis en el que Él ha enviado. Gloria a Dios. No era muy difícil, pero para ellos era una piedra en el zapato. ¿Me entienden? Porque ellos tenían la ley, no podían creer. Y se preguntaban ellos, pero si es Jesús, el hijo de José y María. Bueno, verso 32, léalo conmigo. Miren lo que dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel, escuche bien, el pan. Todos los demás hablaron de la sangre, Mateo habló de la sangre para remisión de pecado, pero Juan se especifica en hablar del cuerpo, del pan. Amén. De Cristo. Aleluya. Por eso que vemos que Corintio, o sea Pablo, él decía el que no discierne el cuerpo del Señor. Mira lo que dice, que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Que a su nombre! Hablando de todas las cosas externas al reino de Dios. Amén. No vas a tener más hambre y no vas a tener más sed, porque vas a estar saciado. ¿Cuántos creen que vamos a estar saciados o estamos? Estamos saciados porque Él es el cuerpo, Él es el pan. Amén, sí, Señor. Amén, y a su nombre. Le dice, bueno, sigue hablando. Mas os he dicho, por eso si alguno no se siente saciado, diga, no, yo estoy comiendo de Cristo. Aleluya. Porque Él dice que tenemos que ser partícipes de Él, y al mismo tiempo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces nosotros participamos de Él y somos su cuerpo también. Entonces tenemos que estar saciados. No vamos a tener hambre, amén. Ni siquiera sed. Oh, gloria a Dios. Porque estamos saciados. Hay poder en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea, hablamos de que hay tentaciones, hay luchas y pruebas, pero tenemos el gozo del Señor. Tenemos la saciedad de Dios. Aleluya. Amén. Gloria. Nuestra hermana Zulema hablaba de los problemas, las dificultades. Y todos tenemos pruebas, ¿no? Y todos tenemos dificultades. Y somos probados. Y hoy le decía a mi esposa, le digo, si supiéramos nosotros realmente qué hacer en una ocasión así, entonces no sería prueba esto. Porque fácil, yo sé lo que tengo que hacer. Pero te das cuenta que el que te tiene que ayudar acá es Él, es Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Él y confiar en Él. Porque mientras usted le da lugar al razonamiento humano, ¿qué pasa en su cabeza? Insignificante. Porque tenemos una mente muy limitada. Nos hacemos problemas, nos llenamos de estrés, nos llenamos de un montón de cosas. Y nos olvidamos de que Cristo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descanse, hermano, entrégueselo al Señor. Y a su nombre. Si realmente usted pudiera solucionarlo, entonces no sería una prueba para usted. Pero si es una prueba, se tiene que glorificar Dios en nosotros. Y a su nombre. Mire, leemos, dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que dé a todo lo que me diere, dice que dé todo lo que me diere. Amén. Que de todo, lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Aleluya. Bueno, y sigue, ¿no? Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraron, dice,
Entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús le respondió, dice, y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelvo a repetir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Por la vida del mundo. ¿Por qué fue dado el cuerpo del Señor? Por la vida del mundo. Sigue hablando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer carne? A ver, su carne, dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué cosa? Vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¡Aleluya! ¿Y qué dice? Y yo en él. Cuando participamos de él se manifiesta en nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando participamos, nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Como me envió el Padre viviente, léalo conmigo porque es poderoso. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Por quién vivía él? Por el Padre. Asimismo, el que me come, escuche, el que me come, él también vivirá por mí. ¿De dónde viene el aliento de vida en nosotros? De él. Yo soy la vid verdadera, dijo, y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Hay unos que se cortan de la vid. Me voy. No podéis hacer nada, hermano. No le hagas caso a tu mente limitada y al diablo que está vencido y derrotado, que te mienta en la cabeza y te diga, separate. No, diablo mentiroso. Yo fui lavado por la sangre de Jesucristo y su cuerpo me dio vida. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. ¿Se dan cuenta? Eso es participar del cuerpo. Tenemos vida. Cuando participamos del cuerpo, ¿ven? Dice que permanecemos en él y él en nosotros. Ahora, ¿cuántos son los que creen esto? Porque lo dice la palabra. Entonces nosotros participamos de él. Participamos del cuerpo y de la sangre. Ahora tenemos noción de lo que es el cuerpo. La Biblia también nos habla en el libro del profeta Isaías que él fue molido por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Amén. Y que el precio de nuestra paz fue sobre él. Que dice que él también llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Todo en el cuerpo lo llevó. Por eso dice, sin discernir el cuerpo, dice acá. Dice, ¿cómo dice? Gloria a Dios, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces tenemos que darle, amén, valor, no indignamente, valor a lo que es el cuerpo y lo que es la sangre del Señor. Por eso dice distinguir, hermano.
Y ahora mire, sigue hablando. En el versículo, seguimos leyendo, ya terminamos, hermano, gloria a Dios. En el versículo 31, porque vio que hablaba muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice. Amén. Y dice, eso pasaba en Corintios. Ahora mire lo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, a nosotros, tenemos que examinarnos. ¿Cómo participamos del cuerpo y de la sangre del Señor? Amén. ¿Qué dice? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Ahora, primero y principal, Cristo dijo algo. Yo no vine, amén, gloria sea el nombre del Señor. Él dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Amén. El que cree en Él dice que no es condenado, ¿sí? Es su nombre. Pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente rechazó a Jesús. Entonces es un error del diablo cuando nosotros pensamos que sin Jesús vamos a lograr algo. No, necesitamos a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a Él. Es cuando más tenemos que ir a Él. La necesidad imperiosa es ir a Él y conectarnos con Él y tener comunión con Él. Amén, y a su nombre. Porque cuando tenemos comunión con Él, la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Nunca se va a manifestar la vida de Dios en nosotros cuando nosotros cortamos comunión con Jesús. Tenemos que tener comunión con el Hijo. Amén. Su nombre. Mire lo que dice, hermano. Mire, léalo atentamente. Mas siendo juzgados somos castigados. Primero hablamos de condenado. No, Cristo no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar. Es más, Él dijo algo. Yo no vine a juzgar al mundo. Amén. Sino que vine a salvar al mundo. Y Jesús dijo algo. Mas hay alguien que lo juzga. ¿Saben quién lo juzga? La palabra que os he hablado, esta es la que nos juzga. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor, amados? ¿Me están entendiendo lo que le digo? Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Pero hay alguien que sí lo va a juzgar. Porque el que me rechaza y no obedece mi palabra, hay alguien que lo juzga. La palabra que yo os he hablado, la palabra que yo hablé, esa es la que te va a juzgar, hermano. La palabra de Cristo es la que te juzga. Por eso hace la separación. Mas siendo juzgados, porque estamos participando mal. Por eso le dice a los corintios. Mas siendo juzgados por la palabra, somos castigados. Ahora el Señor dice, somos castigados para que no seamos condenados. Porque el mundo ya ha sido condenado. El mundo está en condenación. El mundo está condenado ya. ¿Me entiende, hermano? Está condenado el mundo. Pero cuando el mundo, la gente, mira a Jesús, es libre de la condenación. Ahora, el mundo está condenado porque no acepta a Jesucristo. Entonces ya va a condenación. Pero cuando la gente recibe a Cristo, sale de eso. Ahora, en el cuerpo del Señor dice que, siendo juzgado por la palabra la que nos juzga, porque la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos bien. Amén. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora dice, castigados por el Señor. Castigados. Dios castiga a sus hijos. Estamos hablando de que el Señor, y a su nombre, Dios no condena a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Es diferente, esto es lo mismo. Amén, porque es una separación. No habla de para que seamos no condenados, dice, sino somos castigados. Entonces te está hablando de una disciplina del Señor para con todos aquellos que no participan o que no le están dando valor a lo que fue la cena del Señor. ¡Aleluya! Lo que es el cuerpo y lo que es la sangre de Cristo. ¿Me está entendiendo, amado? Esto es muy importante. Esto no es un poquito de pan y un poquito de vino. Esto es el poder de Dios en nosotros. ¡Ya su nombre! Porque dice que cuando participamos del cuerpo y de la sangre, permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Qué es su nombre? Hacemos la conexión con Dios y empezamos a tener vida. ¿Qué es su nombre? Por eso pruébese. Venga con la conciencia. Tenemos que venir con la conciencia limpia.
¿Cuánto viene con la conciencia limpia, hermano? Creo que Jesús le hablaba que a los hebreos, en la carta de los hebreos, el capítulo 10, decían que tenían que limpiar, amén, limpiar los corazones, amén, de mala conciencia. ¿Cómo limpiamos los corazones? El salmista David dijo, guiado por el Espíritu Santo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, ¿cómo limpiamos el corazón, hermano? Con la palabra de Dios. La palabra la que te juzga. La palabra la que te limpia, hermano. Entonces, cuando yo vengo creciendo a la palabra de Dios, que Cristo, yo como de su carne y bebo de su sangre y tengo vida eterna, que el poder de Dios se manifiesta en mí, que la vida de Dios se manifiesta en mí, que la carne fue dada para mi liberación, para mi sanidad, amén, y a su nombre, para que yo pueda ser vivificado y transformado. Y cuando tomo la sangre, digo, esta es la sangre para remisión de mis pecados. Yo vengo con una conciencia limpia delante de Dios. Y vengo y participo dignamente de Él. Pero cuando vengo con conciencia de pecado, dudando del perdón de Dios, amén, y a su nombre, cuando dudo del pan, cuando dudo de ese cuerpo que me sanó, cuando dudo de que la sangre de Cristo remitió mis pecados, yo le pido a Él y Él me ayuda. ¿Cuánto creen, hermanos? Por eso dice, somos castigados. Por eso habla de cosas espirituales. Bueno, algunos dicen que son literales, otros dicen que son espirituales, no sabemos, pero el pastor seguro que lo va a aclarar después. Pero, hermanos, somos castigados por el Señor. Amén. Y a su nombre. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Participando debidamente, dignamente, amén, de forma digna, de manera digna, como el Señor quiere, razonando, distinguiendo el cuerpo y la sangre del Señor, que fue entregado para que la iglesia tenga vida eterna en Él. Póngase de pie, hermano. Y mire lo que dice en el versículo 26. En el versículo 26 del capítulo 11, póngase de pie mientras tanto, dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién le anunciamos la muerte? Al diablo, a los demonios, a toda la hueste de maldad, porque lo más poderoso fue la muerte del Señor. Y a su nombre, a nuestros enemigos le mostramos, Cristo murió por nosotros. Amén. Y a su nombre, para que seamos vivificados, para que tengamos libertad en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Entonces usted participa ahora de esto. Y estamos anunciando la muerte. Cristo murió en la cruz. Diablo mentiroso. Amén. Cristo te pisó la cabeza, diablo sucio. Y como Él te venció, yo también te venzo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Yo también venzo. Amén. No estamos desamparados, hermano. Tenemos la palabra de Dios con nosotros. Vamos a adorar. Todo aquel que necesita hacer paz, venga a este lugar. Tal vez usted tiene que pedir, pida perdón. Tal vez usted tiene una